El Canal del Congreso presenta ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto que acuda a nuestro llamado de las charlas que realizamos aquí en el canal del Congreso. Un saludo a quien nos sigue por televisión abierta, por streaming, por sistemas de cable, por sistemas satelitales y ahora pues en una multiplataforma. Hay gente que nos sigue, sí, en su aparato televisor, la tableta, el teléfono inteligente. A ustedes, gracias y bienvenidos. Ha hecho un trabajo muy interesante nuestro equipo editorial del canal del Congreso para hacer un filtro, primero hacerle una selección y después un filtro para saber a quién entrevistar. Y bueno, usted lo sabe, hay un gran común denominador que es trabajo, más trabajo y siempre trabajo, pero combinado con preparación. Algunos la universidad de la vida y otros que de verdad han ido pues a las distintas aulas en distintas áreas del conocimiento. Y en particular cuando entrevistamos a un actor, cuando entrevistamos a un personaje cercano a los medios, siempre hay un poco de miedo caer en la frivolidad. Pero creo que hemos atinado, después de tantos años frente a estas cámaras en su pantalla, gente que tiene talento y sorprende más allá de la vida del espectáculo, la frivolidad. ¿Cómo estás, Roberto Sosa? Es un honor que nos acompañes en el canal del Congreso. Gusto en saludarte. Gustavo, el gusto es mío. Gracias por tomarme en cuenta. Y después de esta introducción, pues más honrado me siento, ¿no? De ser convocado a formar parte de pues, este espacio en donde estoy cierto que así como tienen un filtro para elegir a quienes van a venir a platicar con ustedes, también el público que nos ve es un público muy específico, es un público pensante, es un público con un juicio crítico, es un público entrenado. Sí. Y por lo tanto, pues, gracias. Sí, siente un homenaje esta charla a tu trayectoria. Somos más o menos contemporáneos, pero llevas ahora sí que toda la vida tú arriba de los escenarios. Fíjate que ahorita que hacías la introducción, Gustavo, me acordé de una frase que me dio mi padre, que en paz descanse, hace muchísimos años. Mi padre siempre respetó las decisiones que yo tomaba respecto a mi trabajo, pero hubo una ocasión en la que, corrí el año de 86 más o menos, me invita a trabajar en una obra de teatro un maestro de la dirección escénica en México, Julio Castillo, que ahora tiene un teatro en la Unidad del Bosque. Correcto. Detrás del Auditorio Nacional, y me invita a participar en una obra de teatro. Ni siquiera me invita a participar, me invita a hacer la audición para esta obra de teatro, y yo ya tenía un compromiso con Felipe Casals para hacer una película. Cuando me invitan a hacer la audición, voy y le pregunto a mi padre, ¿qué hago? ¿La obra de teatro o esta película? Y mi padre, y a eso es a lo que voy, me dijo, ¿qué quieres, mijo, de esta profesión? ¿Fama o prestigio? La fama te la puede dar una película, una serie, algo más popular, pero el prestigio te lo va a dar el rigor, la preparación, el esfuerzo. Correcto. El entrenamiento, el estudio. Sí, es el esfuerzo acumulado. Exacto. Y el otro te lo da un golpe de suerte. Exacto. Claro. Y tienes razón, quien se asoma al canal del Congreso, claro, es gente que está interesada en lo que pasa en las comisiones de la Cámara Baja, de la Cámara Alta, lo que pasa en el Pleno, las votaciones históricas, que inclusive cambian hasta la Carta Magna. Pero en estos programas que yo llamo extracurriculares del aparato legislativo, es un público que por los horarios, que también se ha especializado en no ver únicamente para no caer en un error, no cometer un error, en lo comercial que a veces nos ofrece la televisión. Y además hoy es un manjar increíble, porque tienes el streaming, tienes las aplicaciones de paga, y es una locura. Es una oferta inagotable. Sí. Lo cual es una espada de Damocles, es un arma de dos filos. Sí. Porque por un lado, qué maravilla que tengamos la opción y la posibilidad de elegir, ¿no? De muchas opciones,
pero también hace que de pronto no sepas qué ver. Sí. Por eso creo que como espectadores tenemos que ser mucho más selectivos, tenemos que saber qué es lo que queremos ver, qué tipo de información queremos recibir, qué tipo de entretenimiento queremos Y esto pasa, tener. Roberto, con el Internet. O sea, hoy prácticamente toda la información está dentro de la red de redes, ¿no? Del 3 veces W, World Wide Web. Pero el tema es, ¿qué buscas? ¿Cómo lo buscas? Y ya que lo tienes, ¿cómo saberlo discernir? Porque también corre mucha información basura. Pero déjame irme a los años 70. Un México completamente distinto. Era otro milenio, dirán los chavos que nos están viendo. Y sí. Estos ya están, y sí. Otro milenio. Era el mundo análogo. Era un México que apenas empezaba a tocar en la puerta, sí, a la modernidad. ¿Te acuerdas tus primeros viajes al interior de la República? O la gente que venía de la, no me gusta la palabra, es despectiva, de la provincia mexicana, la capital. No había estos distribuidores viales, estos grandes rascacielos. Era otro planeta. Pero nos tocó nacer en el 70. ¿Qué recuerdas de esta infancia, Roberto? Tú sí, siempre ligado al arte, a la cultura, al teatro, al cine, a la televisión que estaba en su apogeo ya en los años 70. ¿Cómo fue esa infancia de Roberto de los 70s, 80s, cuando empieza a descubrir el mundo ya como adolescente? Mira, Gustavo, yo fui un ser muy afortunado y lo sigo siendo, y lo digo con toda modestia. En los años 70, finales de los años 70, fue una década en donde el cine se vio golpeado. Se dirigían pocas películas, en la época de Margarita López Portillo. Oh, sí. RTC. Sí. Entonces, muchos directores de esa generación, Arturo Ripstein, Felipe Casals, Julián Pastor, Paul Leduc, Gonzalo Martínez, Sergio Aljovich, que venían de hacer cine a principios de los 70s, sí. A finales de los 70s se vieron mermados y tocados en la posibilidad de poder seguir dirigiendo. Y entonces me toca un periodo en donde se hacen una serie de programas para la Secretaría de Educación Pública y el Canal 11, en donde se hablaba de historias de niñas y niños, historias de maestros, caminos y brechas, que eran programas que hablaban sobre problemas de niños para acceder a la educación en el campo y en comunidades rurales. Correcto. Entonces, del año 78, que yo tenía 8 años, al 82, 83, 5 años más o menos, me toca toda esta producción de programas de televisión en donde tengo la posibilidad de viajar por toda la República y contar historias de niños que tenían que caminar kilómetros y kilómetros para llegar a la escuela como niño actor, Gustavo. Y yo tenía la fama de ser un niño muy serio cuando niño. Todo empieza porque yo vengo de una familia que de alguna manera me ponen en la mesa la posibilidad de ser actor porque tengo un tío que es director, mi madre que es actriz, mi padre que da clases de teatro en comunidades marginadas de la capital de la Ciudad de México, en Santa Fe, pero no en los grandes corporativos. Los basureros de los Santa Fe. Los basureros de Santa Fe, claro. Texcoco. Oye, ahí estaban los Panchitos, esta banda, ¿no? Exacto. Sí. Y mi padre va a dar clases de teatro ahí a través del Seguro Social. Así es como yo conozco la ficción. Y ahí es donde yo descubro con mi padre que va a dar clases a comunidades en donde no llega el teatro y en donde el teatro, más que como un medio de vida o de expresión artística, se convierte en una enseñanza para distraerse de la situación económica marginada en la que vivían. Los arrancabas de las drogas, exacto, de las bandas, exacto, y de desunión familiar que permeaba en aquellas casas, ¿no? Y chavos que iban a tomar clases con mi padre que no pretendían ser actores, que lo que encontraban era el descubrir a un Shakespeare. Oye, ¿y eso tu papá lo hacía de gratis? Bueno, trabajaba para el Seguro Social, el Seguro Social le pagaba como maestro. Bueno. Pero era porque mi padre era un ser maravilloso, siempre autodidacta, pero que encontró justo a través del teatro la posibilidad de despertar la sensibilidad a jóvenes, en este caso de comunidades marginadas, que encontraban en el teatro la posibilidad de recrear su entorno, claro. Y de conocer autores absolutamente desconocidos. Y para no hacerte el cuento largo, así es como conozco yo el teatro. Entonces, a los 8 o 9 años de edad, que surge la posibilidad de hacer este tipo de programas,
Así conozco yo a mi México en los años ¿Y 70. qué? ¿Te llevaban a Hidalgo, te llevaban a A Campeche, te llevaban Michoacán, a Estado de Tlaxcala, México? a Durango, a los distintos estados, a contar historias de distintos niños que vivían diferentes situaciones para llegar a la escuela, con maestros con problemas de alcoholismo, con escuelas muy lejanas que tenían que caminar muchos kilómetros para llegar al aula, con escuelas en donde compartían tercero, cuarto, quinto, primer grado de primaria, y eran las historias que contábamos. Oye, Roberto, y además de la maravilla de ser un niño actor, ¿no? Que es el sueño de muchos que ahora están en los escenarios, viviendo de cerca los problemas sociales. Exacto, y ojo, porque Eso te hace mucho más sensible. mi que madre otros, me ¿no? apoyaba mucho con la idea de que yo trabajara como actor. Sí. Mi padre no, porque mi padre decía, los niños A la escuela. esa edad, a la escuela y a jugar, nada de que a trabajar. En ese entonces yo decía, ay, mi padre es un tirano que no me deja hacer lo que yo No, pero quiero. qué razón tenía, Hoy en ¿no? día digo, cuánta sabiduría y cuánta razón, porque efectivamente, los niños a la escuela y a jugar. Sin embargo, eso a mí me hizo, el tener esta contraposición de parte de mis dos padres, me hizo esforzarme, por hacer bien mi trabajo, ¿no? Para que me siguieran llamando y poder seguir teniendo la posibilidad de seguir como actor experimentando la ficción, y por otro lado, no aflojar el estudio. Echarle ganas a mi tarea, perder clases lo menos posible. Incluso cuando me tenía yo que ir fuera de la ciudad, pedía a la producción que me pusieran un maestro para no ir perdiendo clases y poder ir junto con mis compañeros. ¿Dónde hiciste la primaria? ¿Cuál es tu...? En el Colegio Moctezuma, en la delegación de Alcaldía hoy, Iztapalapa. ¿Tienes cuates de Una aquella escuela época? de monjas, sí, por ¿Sí? supuesto. Me encuentro con ellos. Ahora en diciembre tendremos un encuentro de Porque amigos. tú eres público, a ti te ven en la pantalla, y digo la pantalla grande del cine, ahora en las tabletas. Tú eres público, pero ¿qué te encuentras en algún aeropuerto, en algún desayunador, en algún comedor? Alguien, ¿qué hubo, Robert? ¿Te acuerdas de mí? Soy el Pelos, el Greñas. Fíjate, ¿Tienes cuates de esa Gustavo, época? a mí, y no lo digo de dientes para afuera, no se me olvida, porque no se me debe olvidar de dónde vengo. Sí, tu origen, En ¿no? aquel entonces, no te voy a mentir, era difícil, porque era una escuela pública en donde el que yo trabajara en televisión se convertía hasta en objeto de, hoy lo llaman bullying, pero en objeto de que me molestaban, ¿no? Me ponían apodos, hacía una telenovela, por ejemplo, ahí en Televisa con Lucerito, y que se llamaba Chispita, me decían Chisputo, por ejemplo. Un niño de 11 años, que en ese entonces, pues sí, era incómodo porque los niños les valía 3 cacahuates que Claro, yo trabajara claro. en televisión, simplemente era más bien como objeto de cotorreo, de burla. Claro, y de... claro. Y entonces yo lidiaba con ello, pero bien, de buena manera. Y era vivir lo mejor de dos mundos, porque por un lado vivir con mis compañeros de generación de 10, 9, 11 años, y por otro lado vivir en un mundo de adultos, con la responsabilidad de aprenderte tus personajes, de cuidar tu vestuario, de hacer tu personaje. ¿Te hizo más disciplinado empezar a chambear desde niño? Yo pienso que sí. Es decir, todos los niños tenían que hacer la plana de la multiplicación, la división, fuiste creciendo, pero tú tenías que llegar a casa, comer, Preparar mi e irte llamado al del día estudio. siguiente, preparar Claro. mis escenas, memorizarlas. Claro. No sé si más disciplinado, pero me dio otro tipo de estructura y de disciplina, y sobre todo un respeto tanto a la escuela como a mi trabajo, porque sabía yo que tenía que tomármelo en serio. Es decir, era jugar a ser actor, pero había que tomárselo en serio y había que ser responsable. ¿Cómo le haces para no levitar, es decir, para no ser víctima de la fama? Aquí en el canal del Congreso regularmente se entrevista a políticos que pierden el piso por llegar a ser legisladores o alcaldes de su ciudad, de su municipio, y vuelan. ¿Tú cómo le hacías? Porque eras el niño, sí, el que le ponían el apodo, pero caramba, mi cuate Robertito, el flaquito aquel que juega muy mal fútbol, sale en la televisión. ¿Cómo sabes y que aparte, juega muy mal fútbol? ahorita recuerdas Chispita. Oye, la veían millones de personas. Sí, sí. Fíjate que lo voy a enlazar un poco con lo que no te respondí de la pregunta anterior. No pierdo el piso en la medida en que entiendo perfectamente que mi trabajo me ayuda a entender de una manera mucho más amplia mi situación social en términos de lo que vivo en mi entorno. Al hacer estos programas en donde yo interpreto niños que tienen problemas para acceder a su escuela, imagínate el valor que cobra para mí y el tener una escuela cerca de mi casa. Cuando yo estoy en la ficción haciendo a niños que tienen que caminar
3 horas para llegar a la escuela. Entonces, me hace ver de una manera mucho más amplia lo que vivo como sociedad. Sí, porque tú naciste en una clase en mi media buena, ¿no? Sí, en donde tenía 3 veces comida al día, agua caliente, ropa para cambiarme después de vestir mi uniforme. Viajaba, tenía perritos al cual darle de comer, o sea, claro, vivía bien. Claro. En la alcaldía de Iztapalapa, sí, en donde tenía compañeros con menos recursos, pero que éramos todos parte de lo mismo y parte del mismo grupo. La secundaria también la hice ahí en la secundaria, estuve en 2 secundarias, en la escuela 194 Nicolás Copérnico y en la escuela 84 José Martí, escuelas públicas. Una en Culhuacán, otra ahí también en Iztapalapa, en donde todavía frecuento a mis amigos que hoy nos vemos y ya no son así gordos. Hoy tienen grupos de WhatsApp y nos reunimos cada año, ¿no? Ahora en diciembre tenemos una reunión posada y nos vemos y es maravilloso porque de pronto a lo mejor ya nos dedicamos todos a cosas totalmente diferentes, claro, pero nos vimos crecer. Y para mí, encontrarme con mis compañeros de la infancia es fundamental, porque ahí crecí. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿Has hecho televisión? ¿Has hecho teatro? ¿Has hecho cine? ¿Ahora haces series para streaming o de plataforma? ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿O el actor, lo llevo al tema del periodismo, pues es lo mismo, hacerlo en radio? Sí, pero la técnica y la pasión es completamente distinta. La radio, por ejemplo, no tienes las cámaras, a la gente a veces estás en la soledad de una cabina, hay un productor que te manda. O en la soledad de tu escritorio escribiendo tu columna. Correcto. ¿Y dónde te sientes tú más cómodo? ¿Dónde crees que lo haces mejor? Yo, mira, no quiero caer en lugar común, creo que son absolutamente diferentes, el cine, el teatro, la radionovela, el teatro. Son oficios en el cual desempeñas tu arte de la misma manera, con la misma técnica, al construir ficciones, al construir personajes, pero son formas distintas de elaborarlo, ¿no? Es como el artista plástico, pues a lo mejor trabaja muy bien con óleo, pero no se le da el grabado. Yo conozco extraordinarios compañeros actores que se suben a un escenario y son unos monstruos en escena, pero les pones una cámara y no funcionan. Y viceversa, actores maravillosos que funcionan muy bien con la cámara, pero al momento de subirlos al escenario no saben ni qué hacer con su cuerpo. Entonces yo lo que he intentado, Gustavo, ha sido formarme, estudiar, prepararme para funcionar en todos los ámbitos. Así como decimos, multimedia, aquí tú serías multiplataforma, multiescenario. Mira, me fui a estudiar a Francia después de casi 15 años de trabajar como actor sin tener formación académica universitaria, y me fui justamente porque necesitaba yo el estudio pedagógico de la formación actoral. Me fui al Conservatorio Nacional de Arte Dramático, ahí en París, y paralelamente en la Escuela Nacional de Circo. Ahí tuve la posibilidad de trabajar con el cuerpo, de hacer pantomima, de trabajar con la máscara. Y ahí descubrí la importancia del actor en entrenar su cuerpo, a través de la esgrima, a través de la pantomima, a través de la danza, a través de la biomecánica, porque lo que puedes comunicar a través del cuerpo es riquísimo y muchas veces el actor no le da importancia a ese Roberto, instrumento. Tú tienes, ese es quizá el término correcto, la suerte de nacer en una familia de actores. O sea, tu mamá, cuando tú eras un chamaco, pues ya era una actriz consolidada. Me llevaba a sus clases de danza, ella cantaba zarzuela, entonces veía yo sus ensayos. Niño, vístete rápido, pero vamos a ver el estreno de tu mamá. De hecho, así empecé yo a subirme a un escenario, acompañando a mi madre en una obra de teatro. Un actor no llegó y el director me dijo, vas, Robertito, necesitamos que atravieses con una botarga el escenario haciéndola de monstruo. Esa fue tu primera escena, digamos. Esa fue mi primera intervención en la ficción. Fue tal mi sensación de gusto por contar historias y llevar al público a otro lado, a otro momento, a otra ficción, a otro imaginario, que sigue siendo ello un gusto. Sí, porque tú naciste en el seno de un hogar donde tu mamá hacía ficción encima de un escenario, pero en la noche te regañaba porque no hiciste la tarea, o porque te acusaron que le diste un zape a un amiguito, sí, totalmente. O estaba preocupada por tu alimentación, o te cuidaba de una temperatura, ¿no? Sí, por supuesto. Y siempre me ha gustado esta profesión por el hecho de que estoy absolutamente convencido que todas las artes, la danza, la escultura, la pintura, la literatura, el teatro, el cine, la música, hace mejores seres humanos.
Es decir, cuando vemos nuestra realidad transformada en una ficción como espectadores, reflexionamos, nos cuestionamos, vibramos, nos enamoramos, odiamos, nos apasionamos y vemos nuestra realidad a través de la ficción. Y sí, estoy convencido de que el arte, a través de todas sus manifestaciones, construye mejores sociedades. Absolutamente. Y te hace volar la imaginación, estás pensando en otras cosas y te gusta la estética, multiplica tu cabeza para cosas positivas. Oye, ¿es verdad que eres arquitecto? Me hubiera gustado ser arquitecto, pero Gustavo. Sí estudiaste algo, ¿no? Cuando fui a Stanford un año a estudiar. Stanford es en California. En California, muy cerca de San Francisco, entre San Francisco y San José. Ahí estudió, por cierto, su doctorado la presidenta Sheinbaum. Y yo estuve un año becado ahí y estuve estudiando. Como me hubiera gustado, en lugar de ser actor, estudiar arquitectura, me fui a una beca curricular en donde pude estudiar historia de la arquitectura y una materia maravillosa, Gustavo, que se llamaba The Body in the American Genre Film, que tiene que ver con esto que te comento respecto al entrenamiento corporal, que tenía que ver con cómo el trabajo corporal gestual de un actor ha influido de alguna manera en el comportamiento social. Por ejemplo, James Dean, en los 60s, aparece, claro, ¿no?, como el chico rebelde. Marcó toda una generación. Y todo el mundo quería ser como James Dean. Correcto. Marlon Brando, John Wayne a través del western, ¿no? El mismo Chaplin en el cine mudo. ¿Cómo han influido a través de su gestual, de la corporalidad, a través de sus películas, de su trabajo, en el comportamiento social? Hoy en día lo seguimos viendo. Vas a ver un Rambo, vas a ver un Rocky y todo el mundo quiere ser como Rambo y quiere ser como Rocky, ¿no? Claro. Y sí convierte en un deseo de ser como ese personaje que ves en la pantalla. Entonces, tengo claro que como actores, hablando de arquitectura, podemos construir una corporalidad y diseñar una gestual a través de la cual podamos comunicarnos mucho más ampliamente con el espectador. ¿Qué tanto atentó en tu carrera, Roberto Sosa, venir de una familia de actores, de personas ligadas al cine, a la televisión, al espectáculo, contra tu propia superación personal? Ay, pues Roberto es hijo de la señora Martínez. Uy, su tía, este niño. Pero ¿te exigía más o lo aprovechabas porque tenías escuela en casa? ¿Cómo viviste esto? Mira, paradójicamente, aunque tengas a los tíos, a las tías, a los primos, a los papás, no es con los que más trabajas, realmente. Sí, es verdad que, arriba por ejemplo, del escenario estás solito, ¿verdad? Exacto. Y además, por ejemplo, con los primos sí. Mi primo es Mario Iván Martínez, que es cuentacuentos, que es un extraordinario actor maravilloso, con estudios en Londres. Sergio Bonilla. Pero lo que hacíamos los primos era jugar. Hacíamos radionovelas, ¿no?, en las reuniones familiares. Es verdad que en las reuniones familiares escuchas temas de directores de cine y oyes nombres como Fellini, Visconti, ¿no? Y bueno, pues ahí empieza como el deseo por ver sus películas, y Bergman, Wenders, Tarkovsky. Y entonces te ponen la familia de alguna manera a la mano, pues el material de estudio. Mi padre, al ser maestro de teatro, pues tenía a los griegos, tenía a poetas, tenía a Cortázar, a Benedetti. Esos libros estaban en tu casa. En casa. Entonces, pues tienes el material a la mano, pero también es cierto que puedes tenerlo a la mano y ni siquiera hacerle caso y voltearlo a ver. Entonces, mi padre siempre nos instó el gusto, el deseo, la avidez, el interés por siempre tener un libro en la mano, por siempre estar leyendo, por ir a museos. Mi madre nos llevaba a las muestras de cine, entonces veíamos cine polaco, cine alemán, cine italiano. Y yo siempre he insistido mucho en ello. El actor, independientemente de hacer la carrera, siempre puede estarse preparando, yendo a museos, viendo danza, claro, leyendo. Quien no ponga de su parte no crece. Exacto. ¿Tú te consideras un buen educando, un buen estudiante? Es decir, en la primaria, en la secundaria, fuiste a Stanford, pero tu paso por actuación en París, en esto del circo y en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, ¿te consideras que fuiste una persona que sí exprimió los libros, que sí exprimió las clases, que sí puso atención a los profesores, o pasaste de lonche?
Híjole, Gustavo, ahí sí cómo saberlo. Mira, yo sé que cada vez que entro a un aula, cada vez que abro un libro, cada vez que veo ¿Te una apasiona? película, me apasiona Pues lograron el objetivo. profundamente. Hay gente que hoy te dice, yo no tolero sentarme a leer frente a un libro. No, yo mira... La información, yo soy muy bueno para los negocios, pero yo la Claro. información la detesto. No, A yo ti sí. te apasiona. Yo sí soy ávido. Ahí está la Me respuesta. siento a leer a Ovidio y sus metamorfosis, me siento a leer a Dante y su comedia, me siento a leer a Boccaccio, me Te siento a leer... dicen de un así. libro que no conoces y vas y lo Y voy y buscas. lo busco, sí, por supuesto, y me gusta descubrir directores de cine, y veo cine, Ahí está y la veo respuesta. teatro, y veo danza, y me voy a museos, y me quedo frente a un cuadro, leo, sí, soy un apasionado y un clavado de lo peor. Debutas, me dices, en esta primera escena en el teatro con tu mamá, y esto fue porque te dijo el director, órale, súbete para ahí. Y después nos has platicado lo que hacían para la Secretaría de Educación Pública y Canal 11, de viajar para contar historias de los niños y sus problemas en México. Pero ¿cuál es tu debut? ¿Tú debutas ya como un protagónico en televisión o en teatro? Yo creo que he tenido varios debuts, pero uno fundamental, Gustavo, fue esta anécdota que te contaba yo cuando me invita Julio Castillo a formar parte de una obra de teatro que se llamaba De la calle. La hicimos en el año de 1987. Después se hizo Tenías película. 16 añitos. Tenía 16 Ajá. añitos. Y fui a hacer la audición enfrente de... pues, Que fue muy premiada La calle. Fue una ¿no? obra muy Sí. premiada, me dieron el Premio Nacional de la Juventud, incluso en ese año por ese trabajo. Fue una obra que duró 3 años en cartelera, cuando las temporadas todavía eran de martes a domingo, con teatro lleno. Sí, acudíamos al teatro. Y era una obra muy... Empezaba con el Requiem de Mozart. Le contaba la historia de un niño que amanece y todo su transcurso, su vía crucis, digamos, durante toda esa jornada, un niño que vive en la calle en su vía crucis por encontrar a su papá. Y digo que es un debut porque a pesar de que tenía yo 16 años, tenía yo ya 7 años trabajando como actor, pero fue un parteaguas fundamental porque esa experiencia me abre los ojos ante... Antes de trabajar en esa obra, era todavía como jugar a la ficción y disfrazarme de Aquí ya era una personajes. disciplina, ¿no? Aquí ya era una disciplina y Claro. además la responsabilidad de hablar de un tema social tan hiriente, tan doloroso como son nuestros niños de la calle, Claro. ¿no? En donde, como decíamos hace un momento, yo tengo mis 3 alimentos Oye, al día. tenías un guión muy amplio, ¿no? Muy amplio. Ahí sí te lo tenías que aprender. Sí, al por 100%. supuesto, sí. Y con una partitura muy específica de un marcaje en donde había movimientos y había, ¿no? que hacer el trazo que se había diseñado para Que este va montaje. ligado a lo que hacías en la televisión. Sí, de alguna manera, ¿sí? exacto. Es decir, problemas sociales, y aquí era un niño de la ciudad que vivía en la calle, ¿no? Y en ese sentido yo por eso, mi facha, mi tipo físico me ha ayudado muchísimo a constantemente interpretar personajes que están a nuestro alcance. Eras el niño vagabundo. Hace un momento hablábamos de que todos y cada uno de nosotros somos un gran guión, tenemos una gran película, nuestras vidas. Es que esto fue fuera del aire. Fuera del aire, lo Comentábamos, mi invitado y su servidor, Roberto y su servidor, que cada historia de nuestras familias, cada historia es una telenovela. Mira, yo me subo al metrobús, me subo al metro, me subo al transporte público, camino por las calles, Gustavo, y platico con la gente que se acerca, que me saluda, y los oigo, los veo a los ojos y digo, qué gran película podría hacerse del señor que va... El vendedor de tamales, el chofer del taxi, Exacto. el político que va caminando por ahí, claro. Y gracias a mis características físicas son los personajes que me ha tocado interpretar y me encanta, porque me encanta interpretar a la gente de a pie, a la gente que sobrevive todos los días haciendo un esfuerzo por llevar la comida a su casa, que está con su familia, que está con sus hijos, que abandona a sus hijos. Estos personajes vivos que tienen tantas historias que contar son los personajes que me encantan En la calle, interpretar. ¿con quién conviviste en escena? Como Es decir, ¿quiénes eran tus compañeros de escena en la calle? en la obra de teatro ¿Sí? de la calle, actores que hoy en día pues allá andan todavía, Norma Angélica, Pilar Bolívar, Leticia Guijara, pues éramos un elenco de 30 actores en escena. ¿Ganabas lana?
Sí, claro, era una obra que en ese momento éramos la Compañía Nacional de Teatro. Entonces fuimos a Nueva York, la obra duró se mucho movió, tiempo, como me dices, fuimos ¿verdad? al Festival Cervantino. Es una obra que hoy día la podemos ver ahí en YouTube. La hizo Nicolás Echeverría con la cámara dentro del escenario y con emplazamientos de cine, pero con el montaje respetado como lo dirigió Julio Castillo, y que sigue siendo hoy una obra que se utiliza en las escuelas de actuación como parámetro de referencia de un montaje que fue icónico en su momento por pues, la importancia que tuvo, ¿no? en aquel entonces. Pero me dijiste que tuviste varios debuts. La Calle 1 y ¿cuál más? En cine, por ejemplo, yo podría hablar de trabajos que me han sido fundamentales, como Lolo, de Francisco Atié, que es una película adaptada de una novela universal escrita por Dostoyevsky, un escritor fundamental en la literatura rusa, en donde se adapta al contexto mexicano y nace Lolo. Hicimos también Lola, de María Novaro, hicimos Ángel de Fuego, de Dana Rothberg, hicimos El Patrullero, de Alex Cox, con el cual gané la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián. Ahora recientemente pues estamos en Pedro Páramo, en fin, El Fantástico Mundo, de Juan Orol. Cada una ha significado un momento importante porque... Son parteaguas de la vida del actor. Son parteaguas de la vida del también actor. platicábamos, creo que fuera del aire, sobre este regreso a libros que leíamos de niños. Pedro Páramo, por ejemplo, que en los últimos 40 años ya no era tan famoso, pero ahora llega la serie, o llega la película, llegan las plataformas y va a retornar la gente a buscar el libro. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo absolutamente correcto, Gustavo. Ayer una amiga que tiene una librería de editoriales para niños, ¿Sí? me mandó un audio diciéndome: Roberto, acaba de ir mi hermana a una librería a buscar el libro de Pedro Páramo y le dijeron que está agotado porque vieron la película. Que una película invite, convoque al público a leer, me parece un gran acierto. Y esto desde el entendido clarísimo de que la literatura y el lenguaje cinematográfico son, valga el pleonasmo, dos lenguajes diferentes. Por supuesto, siempre el imaginario que nos despierta una obra literaria dista mucho de lo que podemos ver en una película, porque cada uno recrea su propio personaje, su propio universo en las letras. Entonces, cuando vemos una película, pues evidentemente decimos, no, es que mi Comala es diferente. Claro. ¿No? Mis personajes yo pensé de forma distinta. A esta chica sensual, guapa, y aquí la presentan. Pero imagínate, por ejemplo, ¿no? Si no somos irreverentes y abordamos una novela como Pedro Páramo, pues no habría tantos Hamlets, no habría tantas versiones de los Shakespeare que se han hecho. Entonces yo creo que sí debemos retomar estas obras maestras de la literatura y ser osados e intentar contarlas con otros lenguajes. Y por eso la discusión. Está mejor el libro, dices, ¿no? Siempre, pues sí, un libro siempre será mejor, pero no hay que partir de que sea mejor o peor. Claro. Son lenguajes distintos. Completamente. ¿No? Y yo quisiera que abordáramos el tema de cómo es el público mexicano. O sea, ¿cómo catalogas a la persona que se sienta todos los días a cierto horario para ver un pedacito de la telenovela? O aquel que está buscando la nueva temporada de teatro. Imagínate, compra un ticket, se arregla, saca el automóvil o usa el transporte público, llega, se sienta. Es público conocedor. Tú dirías que el público mexicano, ahorita abordaremos los distintos espacios, pero el que acude al teatro, el que acude al cine, ¿es un público que sabe a lo que va o va únicamente a distraerse y a divertirse? Me encanta la inteligencia de tus preguntas, Gustavo, porque evidentemente, pues ahora sí que hay de todo como en botica, ¿no? Hay un público que, por supuesto, es exigente, hay un público que está preparado, hay un público que tiene un criterio, que ha leído, que ha visto teatro, que ha visto cine, que no se cuece al primer hervor, que conoce incluso tu trabajo y que va, a lo mejor no con la espada desenvainada, a juzgar, pero que sí tiene un criterio formado. Es duro con el actor. Claro. Yo te vi en la otra obra y lo hiciste así. Exacto. Y quiero que me representes igual. Y que además, como bien dices, es un público inteligente, sí, que por supuesto va pues, esperando ver algo
pues, que lo mueva, algo que lo haga pensar, algo que lo haga reflexionar, que no es un público fácil. Y ese público a mí me encanta. Pero también hay un público, como bien lo planteas en tu pregunta, también hay un público muy simplón. Sí, que va a relajarse. Que va a relajarse, que lo que y busca... se vale, ¿eh? Que, por supuesto, que va a divertirse, que va a entretenerse, que no busca nada más que pasarse un buen rato. Que no conoce de qué va la obra, porque no leyó el libro, por ejemplo. Conoce al autor. No leyó la reseña en el periódico. Y que también se vale, como bien dices, porque si ahí va por primera vez a descubrir a un autor, a un director, a un tema, bienvenido. Y en ese sentido, por eso creo que nosotros, los que hacemos el teatro, los que hacemos el cine, tenemos la obligación de profesionalizar nuestro trabajo para que si viene un espectador por primera vez al teatro, no lo vaya yo a espantar con un mal trabajo y no regrese nunca más, sino que, al contrario, se vea tan seducido, se vea tan enamorado de lo que acaba de ver que diga, yo quiero regresar al teatro y quiero volver a vivir una experiencia como y esto pasa la que acabo de vivir. Por ejemplo, Roberto, la gente no me dejará mentir, vas al Museo del Louvre en París y hay gente que se queda 4 horas viendo la Mona Lisa. Por supuesto. Y entonces recuerda las películas, lo que le enseñaron y saca fotografías de su celular y se maravilla y hasta las lágrimas. A mí me pasó en una ocasión... Y hay gente que pasa y en menos de un minuto deja la sala. Por supuesto. A mí frente a un cuadro de Van Gogh, el ciprés, un ciprés que está en la cima de una montaña, es un arbolito, diría uno, me quedé en el Museo Metropolitano de Nueva York, te lo juro, 2 horas. Lloré, reí, me sentí solo, de pronto me sentí abrigado ante la misma obra, ante el mismo cuadro. ¿Y otros no sabían ni quién era Van Gogh? Probablemente. Pero Pero ahí creo que el rigor está en nosotros, Gustavo, es a lo que quería. O sea, Perdón, ¿tú a lo que ser quería didáctico con tu público? No didáctico, sino esforzarme por entregar un producto de calidad, en donde... Aparte están pagando un boleto, ¿eh? Exacto, están pagando un boleto. Por lo tanto, es como si cuando vas al fútbol, pues tú lo que quieres ver es un buen partido de fútbol, un espectáculo en donde los jugadores se muevan bien en la cancha. Entonces, nosotros los que nos movemos en un escenario frente a una cámara estamos obligados a darle al espectador lo mejor de nosotros mismos para que su boleto valga lo que pagó por él. Correcto. Ahora, hablábamos con el auditorio que somos de los 70s del siglo pasado. Ya no digamos del milenio pasado. Y nos tocó, los que estamos cercanos a los medios desde muy chavos, transitar de lo analógico a lo digital. A mí, por ejemplo, en radio me tocó el carrete abierto y a ti te tocó también... No, filmar en 35 milímetros con celuloide, en donde poner... Era lo que se hacía en el cine. Y no podías ver la toma que acababas de hacer no, hasta que se mandara a revelar y la podías ver 2 semanas Córtale, o 3. no me gustó, va de nuevo. Exacto, y no sabías si estaba en foco, si la luz estaba bien, si estaba... O sea, era otra manera de filmar. Y este paso de los 35 milímetros del celuloide a ahora la era digital... Sería muy fácil y muy simplón decir todo tiempo pasado fue mejor. No, definitivamente hoy la no. tecnología es También hoy poder sacar tu teléfono y con él poder hacer una película y tenerlo al alcance. Claro, el tener un teléfono y poder grabar no te hace ser cineasta. Hay que conocer del lenguaje, de dónde poner la cámara, de cómo hacer tu toma, de ¿no? Una serie de herramientas y de lenguaje cinematográfico. Tener una pluma no te hace ser escritor. Entonces... Me parece maravilloso que esté hoy al alcance, pero por lo mismo ello nos exige mayor profesionalización y preparación, A ver, estar mejor educados. ¿Cómo ha cambiado, Roberto, la industria? Es decir, hoy hay hasta festivales de pelis que se graban con un teléfono celular, ¿no? Y hay cosas muy entretenidas y otras cosas bastante chafas. Pero, ¿cómo ha cambiado la industria? Por ejemplo, ustedes los actores tienen más trabajo. Tenemos más trabajo, pero también tenemos algo en contra, que es que no tenemos al público cautivo. Antes, lo decíamos en los 70s, teníamos 4 canales de televisión y era lo que podíamos ver. Y 8 producciones en el teatro, que es lo que había. Que es lo que había. Hoy es tan amplia la gama que se nos ofrece que, por lo tanto, no es fácil atrapar al público. Y además, como estamos acostumbrados a la información rápida e inmediata, ¿no? Sí. En donde vemos... Si nadie se queda 2 horas viendo una película. Exacto. Qué flojera, entonces, ¿cómo puedes, no? Entonces, el compromiso está en
qué tenemos que hacer para atrapar a ese espectador, para mantener captada cautiva su atención y que permanezca leyendo, viendo, escuchando lo que le estamos ofreciendo. El televidente, el consumidor de teatro, el consumidor de cine y de series, ¿hoy quiere cosas más rápidas? O sea, una obra de teatro de 3 horas, no vayas, qué aburrido. Hamlet, es que no pierdas tu tiempo. Pero también depende, ¿no? Porque yo de pronto me siento a ver una película de 2 horas que si me atrapa la atención, no importa que dure 2 horas o que dure 3. Y hay cosas que duran 1 hora o hay series que no dejo de ver el reloj y digo, híjole, ¿a qué hora va a terminar esto? Oye, o hay ¿no? series de no sé cuántas, ¿cómo se llaman? Temporadas. Temporadas. Ajá, sí, y de 20 capítulos cada una, y hay gente que se las avienta todas. Se las avienta todas, por supuesto. Llega a su casa, cena frente al aparato televisor o a su computadora y se avienta todas las. Se avienta maratones. De lo que te has perdido. Eres un analfabeta. Estás fuera de la conversación porque no lo has visto. Correcto. Entonces, pero justamente hay tanta oferta que lo que debemos hacer es contenido. Es decir, ¿de qué queremos hablar? ¿Qué le interesa al público escuchar? Y claro, no todo tiene que ser profundo, intenso, pero tampoco todo tiene que ser banal. Correcto. Y tampoco todo tiene que ser vacuo. Pero entonces, Roberto, a ti estas nuevas tecnologías y esta inmediatez de la que hablas te ha dado más trabajo. Es decir, hoy tienes más llamados, tienes más contratos que si se hubiera detenido el mundo en los años 80 del siglo pasado? Absolutamente creo que sí, porque antes era como muy elitista quienes hacían películas y eran equipos de trabajo pequeños. Hablabas de 4 canales y una sola compañía. Exacto. Si te peleabas con el jefe de producción de Televisa, te quedabas fuera de la jugada. Y hoy en día pues tienes la posibilidad de que haya muchos más equipos de producción, por lo tanto hay mucho más trabajo para muchas más familias, en donde mucha gente vive de esto, ¿no? De estar haciendo ficciones en todos lados. Porque hablamos de actores y actrices. Pero está toda la gente y el equipo que está detrás. Todos los compañeros están atrás. No, que bueno, además... maquillistas, iluminadores, microfonistas, vestuario, escenógrafos. Utileros, escenógrafos, los que ponen las luces, los que mueven el carrito de la cámara, los que cargan los lentes, los que hacen el catering, la alimentación. O sea, todos los equipos de producción, estamos hablando de 200, 300, 400 personas, dependiendo del nivel de producción. Entonces es mucha la gente que vive de esto, ¿no? ¿Crees que hay poco profesionalismo? Sé que todo, como dijiste, hay todo como en botica, ¿no? Pero ¿crees que en estas series, streamings, hay banalidad, poco profesionalismo? ¿No te desespera a veces llegar y ver actores que dices, pues este cuate no sabe nada, pero me tocó hacer la escena con él? Eso te pasa, ¿no? Sí, pues a todos nos ha pasado en algún momento que digo, ay, ¿por qué me tocó este muchacho que no sabe ni hablar? Pero es mi chamba y con toda profesión tengo que hacer. Por supuesto, y hay que también profesionalizarnos y ser exigentes con nosotros mismos. Porque es un asunto de mercado. Evidentemente se venderá mejor aquello que esté mejor hecho, ¿no? Todo producto de mejor calidad pues siempre será mucho más atractivo para quien lo consume. Esto es un mercado, esto es un negocio. Y aquello que está hecho con las patas, por decirlo vulgarmente, pues evidentemente se venderá menos. Entonces nos conviene a todos que todo lo que se haga con más rigor, con más profesionalización, con mucha más entereza en cuanto a la calidad para que pues sea un producto de mayor exportación, de mayor calidad, porque estamos luchando contra mercados impresionantes. O sea, las series que hacen la peli de Bollywood, bueno, de la India, traducida, te gana el mercado en México. Por supuesto. O al revés. Por supuesto. O al revés. Seguramente tú no lo sabes, pero estás traducido a un idioma. No, bueno, hoy en día puedes ver... Y tú eres actor en la India y no lo sabes. Exacto, y puedes ver hoy Pedro Páramo traducido en alemán, en turco, en hindi, y pues es trabajo para la gente de allá. Ahora, 54, 55 años y llevas más o menos 100 películas. Es un récord bárbaro, ¿no? Son algunas, sí. Y sobre todo, ¿sabes qué, Gustavo? Los maestros con los que me he topado, un Oliver Stone, un Indio Fernández, retratado, fotografiado por don Gabriel Figueroa, un Denzel Washington, un Tony Scott dirigiendo, directores como Paul Leduc, como Francisco Antía, o sea, que han sido mis maestros,
grandes de este oficio y que les he aprendido cómo se mueven en el set, cómo ahora ver a Rodrigo Prieto iluminando con velas y cuidando las sombras, son las artesanos. siluetas, son artistas. Porque esto hace, ahora una computadora lo hace, ¿estás de acuerdo? Antes hay fotografías de cuando estaba alguien en la iluminación midiendo la iluminación, ¿no? Ahora ya es una computadora, es un programa. Pero ver estos personajes haciéndolo con velas y poniendo papel celofán, es apasionante. Es apasionante. Y ver a un Eugenio Caballero cuidando cada uno de los objetos que pone en el diseño de producción. Oye, me platiqué también fuera del aire, te maquillaron y se estaba derritiendo en escena. Cuando hicimos a Díaz Ordaz. Que vale la pena que lo conozca el auditorio. Hicimos al presidente Díaz Ordaz en 2 ocasiones, una para la serie película Tlatelolco, verano del 68, en donde era pues un drama de una pareja, un Romeo y Julieta, enclavado en la política, porque ella formaba parte de un movimiento de izquierda, y el novio era totalmente de derecha. Entonces eran las dos familias encontradas, y a mí me tocó interpretar a Gustavo Díaz Ordaz. Qué malo el productor, pero sí te pareces, ¿eh? No, pues yo le decía a Carlos Volado, el director, le decía yo, espero que me estés invitando a hacer este personaje por buen actor y no por feo, ¿no? Porque, pues, como quiera John, pues, me ponen los prostéticos, además un trabajo maravilloso de Fernando Legarreta de caracterización, en donde sí me ponían dientes y orejas más grandes y papada, pero efectivamente le daba yo el tipo espléndido, de manera formidable. Y luego hicimos a Gustavo Díaz Ordaz de manera chusca para una celebración del 2 de octubre. Y en el con foro, los chamucos, ¿verdad? Con los chamucos, y en el calor se empezaban a derretir los apliques. Entonces de pronto este Díaz Ordaz, que de por sí no era nada agraciado, pues ya con el látex derretido, pues parecía... Y se burlaban del asunto. Por supuesto, se volvía monstruoso, así de, oiga, presidente, ya se está usted derritiendo, se está usted cayendo a pedazos, me decían los moneros, ¿no? No, nos divertimos enormemente haciéndolo. Porque además, eso me encanta de la cultura mexicana, cómo sabemos reírnos de nosotros mismos. Sí, somos muy chuscos, nos encanta. Somos muy albureros, somos muy divertidos. Y agudos, ¿no? En cuanto sucede una tragedia nacional, luego lo sacamos el chiste. Sí. Un terremoto, un sismo, y sacamos el chiste, somos re buenos para reírnos. ¿Y cómo consideras a ese público en teatro donde se va adaptando? La Pastorela, por ejemplo. Me dices que vas a hacer una en Tepoztlán, ¿no? Tepoztlán, Estado de México. Y ahí, pues, Agua al Diablo, Escupo Fuego, Y entiendo que, pues, el chiste ya no es con Echeverría cuando empezaste, sino ahora es con los políticos actuales, claro. Con los diputados senadores del momento. Porque además es lo que el público agradece, que se haga un chiste vigente en relación a los políticos hoy regresa de hoy. Trump a la escena. Exacto. Y es uno de los diablos, ¿no? No, y literal, aparece el arcángel con su peluca güera y pues el diablo es así de Trump. ¿no? Y pues el público lo agradece, por supuesto. Y esto la gente lo aprecia. Por supuesto. Sí, somos un público que nos gusta reír, pero nos gusta reír de nosotros mismos. De nosotros mismos, por supuesto. Sí. Y además, bueno, tenemos personajes en la política que son absolutamente de chiste. Sí. ¿No? Ahora, la creatividad del mexicano, ahorita que lo decías, más allá de si vives del teatro, vives de la tele, vives de la radionovela, o sea, hay unos memeros profesionales. Qué bueno. O sea, ¿cómo le hacen? Es increíble, ¿no? Y aparte, a los 15 segundos, la inmediatez. Sí. No, es un talento. Sí. Es un talento y es parte. Pero eso habla de la gran creatividad. Fíjate. Y es parte ya de nuestra cultura popular. Sin estudios de teatro, sin estudios de guión, o sea, es la creatividad del mexicano. Absolutamente. El reaccionar de que pasó algo en el Mundial o pasó algo de una tragedia. Tienes el meme que se distribuye, se viraliza, dicen ahora, por millones de los teléfonos celulares. Sí, ¿no? Y eso es un talento absolutamente, ¿no? Y forma parte de nuestro diario, ¿no? Y que lo andamos además buscando y que además se convierte en tema, ¿no? Tema de conversación, se vuelve un pretexto para socializar, ya viste este video, ya viste este meme, y andamos ahí a la casa de lo que sucede todos los días en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito cultural, viendo a ver a quién nos devoramos, ¿no? Déjame platicarle al auditorio una anécdota que a ti te ha de pasar todos los días. Este programa yo lo disfruto mucho porque conozco a grandes personalidades como nuestro invitado de hoy. Gracias. Pero mi vida diaria es el análisis político, los programas de opinión, los noticieros, la columna. Y hace unos días fuimos a comprar un regalo en un centro comercial de estos enormes que hay ahora, y una señora se voltea, yo estaba con mi hijo pequeño, yo a usted lo conozco. Señora, pues a sus órdenes, ¿no? ¡Ah!
ya sé, usted es el que se anda peleando siempre en la televisión. Me regañó, ¿no? Ándale. Ya sé, yo lo veo los martes a las 9 de la noche y usted y entonces me reí, señora, mucho gusto, le di la mano y me dijo, ¿qué pasó, papá? Sí, me conozco. Estaba viendo ahí algo, regresó, dice, pero debo de reconocer que usted es más buena onda en persona que en la tele. Me cae bien. Reí, señora, mucho gusto. Dice, mi papá, ¿por qué te conoce? Bueno, pues porque me ve en el programa que hago. Claro. De opinión. Pero esto que platico en primera persona es el mundo de la televisión que te multiplica, que te viraliza, dirían ahora, ¿no? Potencializa la imagen. Tú que llevas 100 películas, ya has estado en ¿cuántas telenovelas? Pues algo más. Ya se perdió la cuenta, ¿no? Y que tienes un apellido que te liga al espectáculo. Tú te subes, dices, al Metrobús y que, bueno, ahorita te hice la broma, deberías de cobrar los autógrafos y deberías de cobrar las tomas de fotografía en el teléfono. Pero mira, la gente se acerca con tanto cariño, con tanto respeto, Gustavo, porque finalmente me han visto trabajar desde pequeño y han visto que mi trabajo ha sido absolutamente a base de preparación, de esfuerzo, de que no he pisoteado a nadie, ni he dado de codazos para ocupar un lugar. Estás fuera de la frivolidad y del escándalo de con quién te casaste y con quién te acostaste. Del Star System, ¿no? Híjole, qué terrible eso de tus compañeros. Un día, ahorita que me platicas lo de la señora que te reconoció en el centro comercial, cruzando un semáforo, me toca el alto como peatón y siento la presencia de una señora al lado. Se me queda viendo. Volteo, buenos días, me dice, pero regañándome. ¡Qué mal me caes en algunos personajes que haces! Claro. Si no supiera que eres actor, te agarro a bolsazos. Correcto. Es lo mismo. Fue un halago, finalmente. Digo, gracias. Pues, señora. ¿cómo no eres Díaz Ordaz? Díaz Ordaz, exactamente. Afortunadamente yo termino mi llamado y me quito el prostético y me voy a mi casa. Pero es verdad, o sea, los personajes que has hecho. Me ha tocado personajes terrenos. Eres un malo. Cuando hicimos Hombre en Llamas, me tocó hacer un secuestrador que está dispuesto a negociar millones de dólares a cambio de una vida humana. Pues por supuesto que no es un personaje querido. Eso es un fenómeno increíble porque no dimensionas. Tú eres un hombre espectáculo, pero no dimensionas que entras a la intimidad del hogar. Por supuesto. Has están estado cenando, en la recámara y en la sala de las familias, por supuesto. Y entonces la gente muchas veces por lo mismo se siente con mucha familiaridad para acercarse a ti. Roberto, ¿cómo estás? Pues claro. Te saluda y te da... Te han visto estando en pijamas en su casa, ¿no? Entonces, pero siempre, de verdad, y lo digo, no me gusta el término nunca y el término siempre, pero siempre o generalmente el público se me acerca con mucho cariño, con mucho respeto, y yo siempre procuro ser absolutamente generoso, respetuoso, amoroso con el público, porque el que recuerden tu trabajo, el que lo reconozcan, el que lo aplaudan y que les guste, pues no te hace más que nadie, simplemente te hace ver que puedes seguir esforzándote, trabajando, haciendo las cosas de mejor manera, porque a mí lo que me interesa al final del día es conectar con el público, que el público se conecte con los personajes, que el público se siga emocionando, que desaparezca el actor para que lo que importe sea el personaje. Tú, después de 50 años de carrera, podríamos decir, tienes 54, 45, 55, llevas 50 de carrera, porque eras el niño que cruzaba el escenario por necesidad del director. Te veo que sigues apasionado con tu chamba. Me encanta. Sí, todos ¿verdad? los días es un llamado, un personaje, un proyecto nuevo, diferente, y además siempre digo, lo mejor de Sosa está por venir. Cuando me preguntan, ¿cuál ha sido tu mejor personaje? El que no he hecho. El que está por hacerse, el que se va a realizar y que se está preparando. Muy bien, pues querido Roberto, te agradezco mucho esta charla. Ya le advertí al auditorio que, a diferencia de unos que viven de la frivolidad, del show, de la revista, ¿no? Y que inclusive le echa gasolina a la leña para que haya más fuego y hablen de él, pues aquí estamos hablando de un personaje que desciende, tienes en la sangre el arte, pero que fuiste a las escuelas a prepararte y que con mucho profesionalismo tratas a tu público, y creo que eso es muy importante. Y que debemos siempre prepararnos y seguir esforzándonos por ser mejores en cada lugar. Gracias por esta charla. Gracias a ti, Gustavo. Gracias. Y también reitero, como lo dijimos al principio, que esta charla en Personales es un homenaje a un hombre que lleva toda la vida arriba de los escenarios, atrás de las cámaras, no únicamente de la televisión, sino también del cine. Y ahora de la
multiplataforma en streaming. Y Gusto saludar. así lo valoro. Gracias. Y gracias a usted por su sintonía. Yo lo invito a que esté al pendiente de nuestra próxima entrevista aquí en Personalidades, obviamente a través del canal del Congreso. Mi nombre es Gustavo Rentería y yo los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásela bien. Adiós. El canal del Congreso presentó